Buenas tardes a todos una vez más en esta sesión del aula telemática del primer lunes de julio del 2024 y hoy tenemos con nosotros la suerte de tener a nuestro académico, doctor Miguel Ángel Gálvez Huerta, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM, que además tiene una amplia experiencia de profesor y de conferenciante y además una sólida trayectoria investigadora en los ámbitos de la bioclimática y la eficiencia energética de edificios. Y de hecho, hoy pues nos va a hablar de hogares eficientes, hogares saludables. Así que sin más le voy a dar la palabra y que sea él el que nos ilustre con su conferencia. Miguel Ángel, todo tuyo. Muchas gracias, José Ramón. Buenas tardes a todos. Efectivamente, me toca este lunes 1 de julio dar la conferencia que he titulado Hogares eficientes, hogares saludables. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso por el índice de la exposición, comenzando con una introducción que va a intentar situar la exposición de hoy en el contexto de las dos últimas conferencias que he dictado en esta aula telemática. A continuación voy a intentar caracterizar desde los múltiples prismas que tiene la expresión edificios saludables, comenzando por un poco explicar el por qué utilizo ese término, ese calificativo. Voy a hablar en primer lugar de reflexiones previas, después voy a hablar de confort ambiental, voy a hablar de calidad del aire. Avanzo que tanto el confort ambiental como la calidad del aire van a estar entre sí relacionadas. De hecho, uno de los objetivos de la clase es caracterizarlas y relacionarlas entre sí y ver la incidencia que puede tener desde el punto de vista de la eficiencia energética, que ha sido el tema que he tratado en las conferencias anteriores. El grueso de la lección o de la conferencia, la parte central, es hablar de cómo se ventilan las viviendas. En realidad voy a centrarme sobre todo en calidad del aire como el principal factor que puede incidir en un aumento del consumo energético relacionado con esta entrada de aire procedente del exterior. Voy a hacer un resumen histórico que espero que sirva para la discusión siguiente, puesto que pues, lo que voy a hablar es que del actual marco normativo español en cuanto a la ventilación de las viviendas se aleja muchísimo de lo que uno entiende por la ventilación como tradicionalmente o históricamente se ha hecho en las viviendas. Entiendo que este es un tema más propio de la profesión de arquitecto, que estamos a la cabeza de plantearnos o enfrentarnos a estos problemas y que a muchos de los usuarios no arquitectos pues les puede resultar chocante el planteamiento que tiene la normativa española. Y creo que es por lo que he querido traer este título y estas reflexiones que espero que sirvan no para tener una conclusión final fuerte, sino para estimular el diálogo y las controversias que puedan surgir al respecto. Al final, la última parte de la exposición va a tener que ver con cómo se casan esa eficiencia energética y la calidad del aire interior lograda por esa instalación de ventilación que voy a intentar describir. Hablaremos de estrategias de ahorro energético y haremos unas reflexiones finales. Antes de meterme en materia, quería situar lo que voy a hablar hoy en el contexto, como he dicho antes, de las dos conferencias previas que he dado, que han tenido que ver ambas con la eficiencia energética. Comenzábamos con la pregunta de si era posible una energía barata para los hogares. Veíamos que esa pregunta había que responderla en el contexto de las políticas de la Unión Europea energéticas, dentro de las cuales la más importante era la apuesta por la electricidad, decidida en cuanto al vector energético que va a encargarse de suministrar la energía a los edificios y a la mayoría de los usos relacionados con la sociedad, un incremento de la contribución de las renovables, que esa es la causa de la apuesta por la electricidad, y una mejora de la eficiencia energética a muchos niveles, desde la red de abastecimiento eléctrica, tema que escapa bastante del campo de actuación propio de la arquitectura, pero que explicaba en esa charla muchas de las consecuencias que tenía sobre el coste de la energía para los hogares, esa energía eléctrica, y la parte que me toca más a mí como arquitecto, más de cerca, son las estrategias de eficiencia energética a nivel de edificio.
Hablaba de dos temas: limitación del consumo, que era la principal exigencia normativa, y los edificios de consumo casi nulo, con ese horizonte de 2019-2021 para todos los edificios nuevos, en el cual estamos absolutamente en marcha y metidos. La segunda de las conferencias hablaba efectivamente de los edificios de consumo casi nulos, intentando explicar qué eran y concentrándonos sobre todo en cuál era la transposición de esa definición un poco vaga, que venía a hablar de edificios de alta eficiencia energética y en las que se producía una generación energética in situ mediante energías renovables, y que la transposición a la normativa española la metía ya en números. Y esos números venían a limitar el consumo de energía primaria, hablábamos en su momento, en sus dos versiones: primaria no renovable y primaria renovable, lo que serían las barritas horizontales que figuran ahí. La energía primaria total sería la celeste, la moradita o la celeste; la intermedia rosada sería la energía primaria no renovable, y la verde sería la energía primaria renovable. La suma de ambas sería el límite que se pone, según el uso y según la zona climática, al consumo energético en términos de energía primaria de todos los edificios nuevos que se construyen en España. Y llamo la atención de estos quesos que figuran aquí sobre la distribución del consumo y de las demandas, tanto de energía primaria, el consumo de energía primaria renovable como no renovable, los tres grandes usos que en las viviendas fundamentalmente tienen el consumo, constituyen el consumo energético de las mismas. En rojo figuraría la calefacción, en naranja figuraba el agua caliente sanitaria y en celeste figuraba la ventilación. No sé si esto se me ha quedado como parado. Ahora, llamó la atención entonces sobre la influencia que tiene, en algunos casos muy notable, la ventilación en cuanto al consumo energético de los edificios, en este caso caracterizados, aplicados a un uso residencial, donde la refrigeración tiene una influencia muy pequeña, como figura esa pequeña trozo del quesito de color azul oscuro. Bien, situado aquí que la ventilación va a suponer un importante consumo energético, que la calefacción es otro de los grandes consumidores energéticos en los hogares españoles, pues queda un poco por ver cómo, si una normativa está enfocada a reducir el consumo en esos dos grandes sectores o usos de la edificación, calefacción y ventilación, como un exceso de eficiencia energética en esos, es decir, de reducción del consumo energético, esos usos, puede incidir en la calidad del ambiente que se logra dentro de los edificios. Evidentemente, el consumo de calefacción y de refrigeración va asociado a unos estándares de temperaturas y humedades relativas en las cuales se considera que las personas están confortables, y lo mismo con la ventilación. Pero quería un poco calibrar cómo un exceso o un exceso de celo en lo que es la eficiencia energética puede llevar como consecuencia una disminución de la calidad ambiental de los hogares. De ahí la pregunta si en los hogares eficientes, que lo son por normativa, son a su vez saludables. Bien, nos encontramos, y aquí hago uso, espero que todavía esté Paco presente, hago uso de una expresión que conocí o que me planteó González de Posada hace ya como 15 años, de esto hace mucho, cuando las conferencias y los cursos de doctorado en la Real Academia de Medicina, él hablaba y planteaba la afirmación dura de que proyectar, visto desde el punto de vista del arquitecto, en el cual habla casi siempre de espacios, él concentraba o situaba el ejercicio de la proyectación arquitectónica en la delimitación de recintos de aire. Es decir, el recinto de aire controlado en sus condiciones pasaba a ser la estrella en cuanto al proyecto, una de las partes del proyecto de arquitectura, que es la climatización. Por supuesto, cuando lo cuento a arquitectos, matizo, por supuesto, esta afirmación tan radical, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, pero lo matizo sobre la influencia que tiene, evidentemente, la geometría, la materialidad de la envolvente, sin alcanzar a hablar de la creación de espacios, sino simplemente del control
de los volúmenes de aire limitados por una envolvente arquitectónica, con una materialidad y con unas condiciones de orientación y de presentación frente al medio dadas. Me interesa mencionar que dentro de este controlar las condiciones del aire, distinguir entre dos aspectos, que son los que van a estar durante toda la clase de hoy pivotando o resultando como trasfondo. En primer lugar, podemos hablar de un confort ambiental, en el cual a mí me gusta distinguir que el confort ambiental no solo es higrotérmico, parece que el control ambiental se reduce en la mayoría de los casos a lo que se llama climatización, lograr un confort de humedad y temperatura, sino quiero hablar de un poco más, hablando de que ese ambiente arquitectónico debe lograr también un confort desde otras perspectivas físicas también que se estudian desde la física, como son la perspectiva del ambiente acústico y el ambiente luminoso. Entiendo que la conjunción de esos tres, del control de esos tres ambientes desde esas tres perspectivas, dan origen o dan lugar a un confort ambiental que va a situar a las personas en unas condiciones ambientales adecuadas para desarrollar todas sus tareas sin ningún tipo de estrés debido a exceso de temperatura, exceso de efecto de humedad, excesivo deslumbramiento o ausencia de luz o tiempos de reverberación inadecuados, como podríamos hablar desde el punto de vista acústico. A estas tres puntos de vista que definen lo que llamamos confort ambiental, me gustaría, o generalmente se le suma un cuarto punto de vista, que es el de la pureza. La pureza la relaciono con la salubridad. Esto va a ser, en realidad, el objetivo último de la conferencia que voy a impartir durante el día de hoy. Y lo que me gustaría es un poco aclarar estas definiciones que habitualmente están generalmente bastante confusas. Esos cuatro aspectos, acústico, luminoso, higrotérmico y de pureza, su control definen una calidad del ambiente interior y con su acrónimo utilizado en la bibliografía anglosajona, y hablan de calidad del ambiente interior. Por otro lado, la pureza viene, es decir, la salubridad del ambiente que estamos respirando, se cataloga como calidad del aire interior y con su acrónimo IAQ, que suele dar origen a confusiones con el anterior. Me gustaría mencionar que desde el punto de vista del proyecto de climatización, que es mi campo de trabajo habitualmente, podemos hablar de que el proyecto de climatización se encarga del control del confort ambiental desde el punto de vista higrotérmico y la salubridad o la pureza del aire. De tal manera que al proyecto de climatización, es decir, al edificio desde la perspectiva de la instalación de climatización, se le exige una determinada calidad higrotérmica, es decir, al aire se le acondiciona y ese aire se califica como aire acondicionado, y además tiene superpuesta una exigencia de salubridad. En la terminología del profesor González de Posada, a ese aire se le calificaba como aire, entre comillas, simbolizando aire lo más puro posible, como veremos más adelante. Desde esa perspectiva, el proyecto de climatización trata de acondicionar el aire, es decir, calentarlo, enfriarlo, humectarlo, deshumectarlo, filtrarlo y demás, y ventilarlo, es decir, garantizar la cantidad de aire exterior necesario con suficiente tratamiento de filtrado y purificación para poder garantizar esa exigencia de salubridad o de aire más o menos puro. La otra figura en esta introducción que quiero rescatar, que enlaza los términos anteriores, hablaría de que climatizar los recintos habitados supone abordar o controlar la calidad del aire, el aire puro, y el confort ambiental, en este caso desde el punto de vista no solo higrotérmico, sino los otros que he mencionado, acústico y luminoso, y que esto tiene una incidencia de eficiencia energética. Es decir, cuesta introducir el aire exterior, y el aire exterior que garantiza la calidad del aire interior lleva aparejado unas condiciones exteriores que hay que tratar a costa de un gasto energético, y el confort ambiental, sea su calentamiento, enfriamiento, humectación, deshumectación y todos esos procesos que podríamos asociar al confort higrotérmico, también tiene un coste energético que en la normativa española pues limita desde el punto de vista de su consumo energético, es decir, su eficiencia energética. Pero por otro lado, además de las implicaciones energéticas,
tiene unas implicaciones fundamentales para mantener la salud. Es decir, cuando yo hablo de hogares saludables, en principio hablaría de hogares que garantizaran una calidad del aire adecuada y un confort ambiental adecuado, a costa de un consumo energético determinado. Si bien voy a hablar a continuación tanto de confort como de calidad del aire, confort ambiental, me voy a concentrar sobre todo en el problema asociado a la ventilación para lograr la calidad, pero podría ser origen de otras conferencias el poder concentrarnos algo más en todos los aspectos que tiene que ver con el control del ambiente hidrotérmico, acústico y luminoso. A modo de reflexión previa, en las definiciones que voy a describir a continuación, quería hacer una pequeña nota sobre el calificativo saludable, que no es del todo de mi agrado, pero que lo he utilizado por la extensión que va adquiriendo el término no solo a nivel académico, sino ya a nivel absolutamente coloquial. Entonces, estamos muy acostumbrados ya a hablar a partir de unos estilos de vida beneficiosos para la salud, generalmente relacionados con la comida y el ejercicio. Ya nos hemos pasado de hablar de estilos de vida saludable a que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla ya de hábitos saludables, ya que habla de 7, dentro de los cuales muchos de ellos ya dependen del medio. Y ese medio puede ser la ciudad, que necesariamente pues hay que dar, o se da, de hecho, ese paso. Y comento que desde el punto de vista académico hay un montón de cátedras, un montón de proyectos de investigación que actualmente funcionando o en desarrollo, que hacen uso de la expresión ciudad saludable, haciendo referencia a todos esos aspectos que tienen que ver con la ciudad y que afectan a la salud de las personas. Hablo simplemente como contexto general de los más evidentes, como son la contaminación ambiental, la ausencia o presencia de parques, con muchas funciones beneficiosas para la salud, y luego la posibilidad de que la ciudad sea caminable, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado en los últimos años la expresión ciudad de los 15 minutos, que está relacionada un poco con esa capacidad de poder acceder a zonas de la ciudad en un recorrido establecido de 15 minutos que pues, garantiza pues, un mínimo ejercicio, una actividad física de una serie de pasos, que es como se mide habitualmente esta actividad, y que evidentemente las ciudades pueden favorecer o hacer imposible esta situación. Evidentemente, con la cantidad de tiempo que pasamos dentro de los edificios, de manera inmediata, es obligatorio hacer una reflexión sobre el efecto de los edificios en la salud de las personas. Y por eso no he encontrado otra expresión que trasladar el calificativo de saludable también a los edificios y en concreto a los hogares, pero que quede como una utilización de un término que pues es más o menos entendido por todo el mundo y que está fundamentalmente relacionado con todos esos aspectos que tienen los edificios que pueden ayudar o pueden impedir o dificultar la salud de las personas. Desde esa perspectiva, entro sin más en la definición de lo que son el confort ambiental interior desde estas tres perspectivas. Vuelvo a insistir, higrotérmica, que es la fundamental, al menos en mi campo de trabajo, la acústica y la luminosa, y que quiero mencionar que generalmente se aborda desde un punto de vista físico, que es una noción fisiológica, es decir, que tiene que ver con cómo las personas se intercambian energía y se sitúan en ese ambiente que las rodea desde esas perspectivas o de esas características físicas, pero que también es psicológica. Sobre la psicología se podría hablar mucho, en realidad no es mi campo, pero sí que menciono que la simple evolución histórica que uno puede percibir en el ambiente, desde esta fotografía de principios del siglo XX, del estudio de un celebrado fotógrafo danés que se estableció en Madrid y que retrató a casi toda la High Society o la alta sociedad de la época, al ambiente asociado a los edificios de oficina en los años 50, época de esplendor de la climatización y del control exhaustivo de las condiciones de temperatura, humedad de los ambientes, llevando a esa condición tan fría en cuanto a la percepción de los ambientes,
a una manera de entender el confort que está presente en los actuales proyectos. Yo que estoy en la Escuela de Arquitectura, estoy a diario tratando con renders de proyectos de arquitectura que tienen pues un poco esta sensación en la que uno puede ver ya pues una clara apuesta por materiales de maderas, materiales mucho más amables, un gran uso de la iluminación natural, la inmersión en el paisaje, a ser posible, las instalaciones vistas. Ahora hablaré un poco de esas instalaciones, planteando instalaciones de ventilación, de las cuales hablaremos más adelante, mecánicas, y disociando la ventilación del acondicionamiento hidrotérmico con esos paneles que pueden ser paneles radiantes. El confort hidrotérmico, y voy a ir en esto bastante rápido porque no es el objetivo de la lección, sino simplemente quería un poco situarlo en el contexto, se suele utilizar lo que se llama el enfoque racional, que dice que el confort hidrotérmico es aquella condición del ambiente en la que el trabajo de adaptación del organismo a las operaciones de dispersión del calor metabólico es mínimo. O sea, la definición estándar con un enfoque racional de confort hidrotérmico. Es decir, lo que está aquí de trasfondo es que hay un intercambio energético, de energía y básicamente de calor y de humedad, con el ambiente, y que cuando el calor metabólico de las personas, que se define como el calor sobrante, estimado a aproximadamente 100 vatios, siempre hablando una persona estándar, en este caso un varón adulto de un determinado peso y trabajando sentado, pues ese calor sobrante se cede a los alrededores sin ninguna dificultad. Esa cesión de calor se hace a través de la piel y por la respiración y da lugar a los conocidos intercambios por radiación, por convección, por conducción, que es muy pequeño, puesto que la parte del cuerpo en contacto con el ambiente para poder producir el intercambio de calor por conducción es muy pequeña, básicamente la planta de los pies, y por evapotranspiración, es decir, la evaporación del sudor o de la transpiración. Se distingue entre el calor sea sensible, el que afecta a la variación de temperatura, y que el calor sea latente. Y luego hay un intercambio por la respiración. De tal manera que esos 100 vatios, si resultan equilibrados con las pérdidas o la disipación del calor a esa velocidad, sensible y latente por la piel y por la respiración, pues da como consecuencia la situación de confort. De ahí se deduce que si el calor se pierde de forma rápida, hay una sensación de frío, y si hay dificultad para disipar el calor, hay una sensación de calor. Obviamente, en todo esto influyen los parámetros relativos al medio, y aquí rescato los tres clásicos del aire, es decir, la temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad, tienen una influencia en la forma en la que se cede calor por todos esos mecanismos, fundamentalmente por convección y por evaporación. Y además existe la incidencia o la presencia de las paredes con una temperatura que establece un balance radiante con las personas y que también influye en la sensación de confort. Esto, que en la época esa que hemos puesto de los años 50 de los sistemas por aire de las oficinas era prácticamente desechable, la influencia de las paredes en el confort actual va teniendo cada vez más importancia, puesto que, como mencionaré más adelante, se va haciendo cada vez mayor uso de sistemas de acondicionamiento radiante, por paredes, por techo, por suelos radiantes de calor y de frío, entonces, radiantes y refrescantes. Hay también unos parámetros que tienen que ver con el usuario, y esto generalmente a uno se le olvida, y es que esto depende de la actividad. Es decir, si la actividad realizada no es la de estar sentado y trabajar en una oficina, es decir, los 100 vatios que se convierten en un MET como unidad de actividad, y la indumentaria. Es decir, si uno está, por ejemplo, en un gimnasio, pues va a generar mucho calor metabólico sobrante que va a tener que disipar y que va a llevar a condiciones de confort muy diferentes a las del trabajo sedentario. Por otro lado, la indumentaria, que se mide curiosamente en transmitancia térmica o en su inverso, resistencia térmica, pues viene a hablar de la capacidad de aislamiento que tiene la ropa con la que estamos vestidos. Se establece que un CLO viene a ser un aislamiento de 0,15
vatios metro cuadrado grado Kelvin, que viene a coincidir o viene a ser algo más que la transmitancia que tiene un muro con un aislamiento mínimo. Y viene a corresponder a, pues, a una ropa de verano, prácticamente una chaqueta y una camisa, puesto que esto está fundamentalmente dirigido a confort en edificios de oficinas. Eh, Evidentemente, si uno metiera en una coctelera estos 6 parámetros, los 4 relativos al medio, los 3 del aire y la temperatura de las paredes y los 2 de la actividad, pues tendría infinitas situaciones que podrían llevar o no al confort. De tal manera que aparece la necesidad de contar con un índice, a ser posible, único, que permitiera establecer en una escala determinada si las personas están en situación de confort ¿Qué frente, tal? frente a esas De 6 ¿Sí? variables mencionadas. El índice No, de no, confort sí. que se utiliza en la normativa española, y en realidad en toda la normativa de la Unión Europea y de Estados Unidos, los países, casi todos los países utilizan este índice, es lo que se llama el PMV, opinión media estimada, es la traducción del Predicted Mean Vote de Fanger, un científico danés, el principal experto en ergonomía del ambiente térmico o higrotérmico. Y lo que valora es la opinión de un grupo de personas a las que se le han ido sometiendo experimentos en cámaras de ensayo. Lo que hace él es variando los parámetros, los índices los parámetros de confort anteriores que inciden en los factores que influyen en el confort, llega a esta escala muy sencilla que va de +3 a -3, con 0 siendo la neutralidad térmica. Es decir, genera un algoritmo de varias páginas, está en la UNE que aquí está representada, en la cual a partir de esos 6 variables, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire, temperatura radiante de las paredes, actividad indumentaria, pues establece u obtiene un número que le permite decir si las personas están en neutralidad térmica, en confort, o están en situación de calor o de frío. Lo relaciona con el porcentaje de insatisfechos, asume que siempre hay un 5% de personas que cual fuera las condiciones que se le presentan van a estar insatisfechos y decide que a partir de ahí define hasta 3 categorías de proyectos. Los de altísima exigencia, en la cual la banda del PMV es bastante pequeña, de -0,2 a +0,2, siendo 0 la neutralidad térmica, y que estaríamos hablando de un 6% de insatisfechos como máximo. El proyecto normal, pues un edificio de oficinas, subiría a 10% de insatisfechos y el mínimo admisible en la normativa sería el del 15%. Con esta perspectiva se analiza el confort de todas las personas y se marcan, según la normativa, en este caso la española, el RITE es el Reglamento de Instalaciones Térmicas que establece esto y que hace una simplificación de condiciones de verano y de invierno. Esto es lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Las temperaturas en invierno entre 20 y 24, siendo 22 la temperatura media, y en verano entre 24,5 con un intervalo de más o menos 1,5 hacia arriba, 26 y 22, 23 la franja inferior. Menciono simplemente que esto es temperatura operativa, esto daría para hablar un poco más, no es solo la temperatura del aire, pero nos da un poco una idea de que esta tabla sirve para lo que sirve. Y es decir, que sirve, por ejemplo, para oficinas con una actividad determinada, con una humedad del 50% y con una velocidad del aire prácticamente nula, puesto que se considera que al interior, en condiciones de control, la velocidad es muy baja. Establece el reglamento, y aquí podríamos hablar muchas más cosas, otras causas de disconfort, entre las cuales quiero llamar la atención sobre las corrientes. Es decir, las corrientes excesivas a velocidades excesivas producen molestias, un gradiente vertical de temperaturas inadecuada también produce molestias, que el suelo esté excesivamente frío o caliente también produce molestias, y por último el tener una pared con una diferencia de temperatura respecto a otro bastante alta produce también molestias. Este sería el esquema en el cual se define el confort en el mayor grado de control de las condiciones ambientales. Trasladado esto a un diagrama ciclométrico,
pues lo que habría que definir es una zona de confort que es móvil en función de las condiciones que se marquen para el proyecto. Es decir, si la actividad es mayor o menor, si la indumentaria es una o es otra, si hay mayor o menor movimiento del aire, es decir, permitiría definir la zona, esa en la cual, esta zona gris, en la cual se movería el proyectista de instalaciones para garantizar un confort, unas condiciones adecuadas de confort de las personas. Esto, vuelvo a insistir, a costa de un consumo energético. Existen otras, voy a pasar rápidamente por encima de ello, existen otros enfoques. No quiero dejar de mencionar que el confort racional al que me he mencionado pues tiene muchos detractores y cada vez hay más apuestas por otras maneras de entender el confort, llamado confort adaptativo, en el cual las personas, pues en función de la época del año, pues son capaces de adaptarse a las temperaturas exteriores, fundamentalmente en edificios ventilados naturalmente o con uso de sistemas pasivos, pues empiezan a ser de interés estos sistemas de confort adaptativo, enfoques de confort adaptativo que permitirían plantear unas franjas de confort mucho más flexibles y un poco más laxas, es decir, temperaturas más altas. Esto estaríamos hablando casi de 28, 29 grados, en el cual en determinadas condiciones ambientales las personas pudieran estar confortables. Es decir, aquí hay un campo de investigación enorme y las últimas tendencias están enfocadas un poco hacia este enfoque adaptativo, prescindiendo o reduciendo el enfoque racional que he mencionado previamente. Respecto al confort acústico, muy brevemente, podríamos abordarlo de la misma forma. La ventaja es que el confort acústico generalmente se resuelve con medidas pasivas. Es decir, el confort acústico pasa por medidas de aislamiento para evitar que el ruido exterior se introduzca en los ambientes en los cuales queremos estar protegidos, y tiene una parte también de acondicionamiento. El acondicionamiento significa, por ejemplo, que el espacio sirva para el uso desde el punto de vista acústico que quiere servir, sea sala de conferencia, sea sala de música, lo que obliga pues, a un estudio acústico que tiene que ver con la geometría de la sala, que tiene que ver con la materialidad de las paredes, del techo, del suelo, y que tiene muchas derivadas, de las cuales aquí simplemente esta sala de un connotado arquitecto finlandés, que tiene todas las papeletas para funcionar mal desde el punto de vista acústico, es muy estrecha, muy profunda y tiene un cerramiento acristalado que es bastante reflectante, pues por la vía de los cortinones, del techo este ondulado, pues se acaba corrigiendo y logrando un acondicionamiento a coste cero, acondicionamiento acústico y logrando el confort de las personas, tal como lo he mencionado. Desde el punto de vista luminoso, el tema sí que tiene incidencia energética. Se trata de tener un nivel de iluminación mínimo adecuado al uso que estemos haciendo, sea lectura, sea tránsito, evitar deslumbramientos, evitar que la relación entre zonas muy brillantes y zonas más oscuras puedan producir fatiga, que la iluminación sea uniforme y luego discriminación cromática y aspectos energéticos. Los temas energéticos se minimizan mucho con el aprovechamiento de la luz natural, es decir, cualquier ambiente que hace uso de sistemas de iluminación natural va a resultar muy beneficiado desde el punto de vista energético, pero por otro lado tiene problemas de deslumbramiento muy notables que en determinadas orientaciones obliga a correcciones mediante pantallas, mediante difusores y demás. El consumo viene asociado generalmente a las lámparas. Las lámparas a día de hoy, como creo que es conocido por todos, son cada vez más eficientes. La iluminación LED ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo muy notable y en realidad la incidencia energética de este sistema del acondicionamiento luminoso, el confort ambiental luminoso, tiende a reducir el aporte energético o la trascendencia energética dentro de los sistemas técnicos de los edificios. Respecto a la calidad del aire interior, se trata de mantener los locales en condiciones similares a las del aire estándar. Esas son las relaciones que desde siempre hemos manejado en la composición del aire
aire o aire puro. Sí que menciona aquí, puesto que la normativa generalmente no habla de proporción en tanto por ciento, sino en ppm, que son las partes por millón, y esa sería la equivalencia que permite trabajar con ppm en lugar de con tanto por ciento en volumen. Es casi todo nitrógeno, hay un porcentaje de oxígeno, de gases nobles y un porcentaje de dióxido de carbono relativamente muy pequeño, pero que es el indicador fundamental de la presencia de personas y está generalmente asociado como indicador para el control de la ventilación para mejorar la calidad del aire interior. Aquí está dejado de lado otro gas que es también de contenido bastante pequeño, pero que es fundamental desde el punto de vista hidrotérmico, que es el vapor de agua, que es capaz de llevar a condiciones de confort hidrotérmico muy diferentes en función de su porcentaje. El objetivo entonces de cualquier intervención que hagamos para tener una buena calidad del aire interior va encaminada a eliminar, generalmente por dilución, los contaminantes que afectan al confort y que son peligrosos para la salud. Y entre ellas señalo los producidos por los ocupantes. Afortunadamente el humo del tabaco está ya casi desaparecido de todas las guías, pero fundamentalmente los microorganismos, el calor y el vapor de agua son contaminantes, si entendemos el vapor de agua como contaminante, y el CO2 se utiliza como indicador de contaminación. Los materiales de construcción son otra fuente de contaminación, las propias instalaciones de climatización también lo pueden ser. La patología del edificio enfermo de hace unos años pues, está relacionado con una ausencia de mantenimiento de las instalaciones de climatización de conductos. Y hay otras fuentes de contaminación interiores bastante importantes que generalmente aportan humedad al ambiente y que pueden producir condensaciones superficiales y presencia de hongos, de microorganismos y que pueden a su vez afectar a la salud de las personas. Por último están los contaminantes procedentes del exterior. El gas radón ya desde hace años tiene una normativa propia que regula para determinar las zonas donde hay exceso de gas radón dentro del territorio nacional las instalaciones de ventilación necesarias, el polen, el agua procedente, por ejemplo, de las lluvias, de goteras y demás, la formación de humedades debidas a la introducción de agua procedente del exterior. Toda esta eliminación de contaminantes se logra con ventilación o controlando cuando sea posible la fuente contaminante. Los criterios de proyecto son parte de un aire exterior, se quiere lograr un aire interior y las preguntas que se hace el proyectista son qué caudal y qué tratamiento debe realizarse. Las condiciones del aire exterior están relacionadas con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y respecto a las caracterizaciones del aire, tanto del aire exterior como del aire interior, hay todavía mucho por avanzar en la normativa actual. Faltan contaminantes en la caracterización del aire exterior, fundamentales para la salud de las personas, y faltan tiempos de exposición en el caso del aire interior, que fijar bien fíjense la diferencia o el trabalenguas que se crea entre el aire exterior al que se le da la denominación de ODA y el aire interior al que se da la denominación de IDA. Tiene que ver con las características del aire del proyecto que se esté trabajando. Este aire interior se caracteriza por valores límite. Generalmente el valor límite utilizado para monitorizar la calidad del aire interior es el CO2, medido en ppm sobre el ambiente exterior. Básicamente esto 350 sería el aire exterior, prácticamente dicho, y a partir de ahí empeora el aire con un aporte de CO2 en ppm. Y las tasas de ventilación recomendadas son por persona o por superficie. Me quedo y he señalado ahí los dos índices con los que trabaja el proyectista. Se recomienda para las categorías del aire que se quieren conseguir un caudal de ventilación y digamos, el indicador para determinar la categoría del aire sería el CO2. Evidentemente, esto estamos todavía lejos
de un óptimo, puesto que habría que caracterizar no solo el aire exterior, sino también el aire interior para poder prescribir mejor las tasas de ventilación y los tratamientos de purificación y de filtrado en cada uno de los casos. Los criterios en cuanto para acabar con los criterios de proyecto, mencionar que tan importante como el caudal del aire exterior es la eficiencia del sistema de difusión. Es decir, no es lo mismo impulsar aire a una determinada temperatura y desde una determinada posición que impulsarlo de otra forma. Esto que los que viajen y hayan pasado por Madrid, pues lo tendrán presente la zona de embarque de la terminal T4, pues esos cilindros que figuran así ahí en la fotografía, pues no son otra cosa que difusores de los que se llaman de desplazamiento. Impulsan un aire a muy poca diferencia de temperatura con el aire interior y además a muy baja velocidad. De tal manera que se produce pues una deposición del aire de ventilación en la parte inferior en el suelo y simplemente por efecto de pluma, que le llaman, es decir, calentamiento por las cargas térmicas, va ascendiendo de forma muy lenta a la parte superior del edificio, siendo este el modo de difusión del aire de ventilación más eficiente a la hora de eliminar contaminantes. Es decir, es un tema inventado por los soviéticos en los años 50 del siglo pasado, utilizado con bastante profusión por los nórdicos en casi todos los proyectos de climatización y que garantiza una muy buena eliminación de los contaminantes del ambiente. Como veis, lo que quiero mencionar con esto es que el tema de la ventilación es bastante complejo. Por un lado está el caudal de ventilación, con el que se diluyen los contaminantes, y por otro lado está la eficiencia del sistema de ventilación, que está ligado al sistema de climatización. Bien, hasta aquí he intentado de forma pues, muy sucinta definir cuáles son los parámetros con los que se estudia el ambiente desde el punto de vista higrotérmico y desde el punto de vista de salubridad o de calidad del aire. Me concentro ahora simplemente en la parte que tiene que ver con ventilación de las viviendas para concluir con qué pasaría en ese cruce sobre cómo se hace la ventilación de las viviendas y las exigencias de eficiencia energética que pone la normativa española. Y lo primero que he querido hacer es un breve resumen histórico que a todos nos es absolutamente conocido, que empieza porque podemos decir que la ventana es la segunda instalación más antigua, después del fuego, del hogar, y que se origina además por la necesidad de ventilar. Nace con una serie de agujeros en el techo de los locales, no había ventanas porque las viviendas generalmente eran intramedianeras. La ventana aparece más adelante con los romanos, huecos a la calle, y que acaban convirtiéndose en un elemento de composición en la arquitectura culta, de lo cual hay tanto ejemplo ya de aquí en adelante. Pero se origina como agujeros en el techo para eliminar pues, generalmente los gases producto de la combustión del hogar, donde se cocinaba y se calentaban las familias. A la ventana se le van añadiendo capas, podríamos decir, fraileros, persianas, vidrios de distintos tipos. Son diferentes la implicación del vidrio en el sur y en los países del norte. Le empiezan a aparecer persianas, exteriores, interiores, visillos, cortinas, una clara vocación no tanto de ventilar o no ya de ventilar, sino de controlar térmicamente los ambientes por ese elemento que está expuesto. Evidentemente es un elemento débil desde el punto de vista térmico y es un elemento por el que se recibe la radiación solar, que en algunos momentos del día y del año es beneficiosa y en otros es perjudicial claramente. De tal manera que lo que estoy aquí señalando es que ese elemento que aparece como ventilación, y el castellano es uno de los idiomas que mantienen esa etimología de que la ventana sirve para ventilar, no así en otros idiomas, tiene en última instancia por su propio desarrollo muchas otras funcionalidades que no son la de la mera ventilación,
sino que son más allá de las consonancias que tiene culturales, sociológicas, antropológicas, tiene que ver también con la funcionalidad que tiene que ver del control del ambiente interior desde el punto de vista térmico generalmente. Al extremo de que el mecanismo de apertura pues produce, claramente permite identificar ventanas desde la perspectiva de la ventilación en climas cálidos, sería la ventana que está en la parte superior, batientes en la parte superior, permitiendo la circulación del aire caliente que se queda pegado al techo en verano, frente a los climas fríos, donde la ventana con la apertura de guillotina lo que tiende es a mantener en invierno ese aire caliente en la parte superior, minimizando el intercambio con el exterior por ventilación natural. Este mecanismo de apertura, que sigue siendo absolutamente válido y que tiene tantas implicaciones arquitectónicas, pues ha ido desarrollando en los climas fríos tecnologías como la que estoy aquí presentando, de la cual voy a hablar brevemente posteriormente, los aireadores. Es decir, aberturas en las ventanas que permiten mantener una ventilación mínima. Esto evidentemente viene de climas fríos, pero vamos a ver que eso ha impregnado la normativa española desde el punto de vista de la ventilación, llevándonos a un tema radicalmente distinto a lo que hemos estado tradicionalmente acostumbrados. Para poner todavía más en valor otras alternativas a la ventilación, las celosías, que no solo en el mundo árabe, sino en las Islas Canarias también, tienen un tratamiento maravilloso para poder pasar la luz difundiéndola, ventilar los ambientes, enfriar ese aire de ventilación con dispositivos de humectación y ver si ser vistos, que básicamente todas esas funciones se cumplen esa ventana con sus correspondientes sistemas y hasta pasar ya a la situación en la que nos encontramos, a la que ya vamos enfrentándonos en los últimos 2 siglos. A mediados del siglo XIX, los médicos ingleses se dan cuenta de las deplorables condiciones del aire interior de las viviendas y se vuelcan a diseñar ventilación integrada con la calefacción dentro de las viviendas. Estos edificios son canónicos, son los primeros que incorporan una ventilación que podemos llamar de tiro térmico, donde el aire exterior que entra frío es calentado en un sistema de calefacción, se introduce en los locales, es aspirado por unos conductos a la parte superior, donde se enfría y cae por gravedad para ser de nuevo extraídos con ese recorrido tan sinuoso al exterior por esa serie de conductos. Este es el primer ejemplo y a partir de aquí se desarrolla, se puede decir que se desarrolla la climatización ligada a la calefacción y que, ligada ya a otros sistemas como de refrigeración, pues ya da origen a principios del siglo XX a la ventilación mecánica completamente. Grandes ventiladores que pueden llevar acoplados sistemas de enfriamiento, de humectación del aire, pues se ponen en marcha en primer lugar en el Hospital Royal Victoria de Belfast y luego ya Carrier aparece con sus sistemas de enfriamiento ligados desde un principio a la ventilación. Dice la normativa española, pues la normativa española, voy a pasar muy rápidamente por encima de ello, dice lo siguiente: en los locales habitables debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir en cada local una concentración media anual de CO2 en unas condiciones de diseño determinadas. Y además, y esto es muy importante, el caudal debe ser suficiente para eliminar contaminantes no relacionadas con la presencia humana. Sabemos que el CO2 tiene que ver con la presencia humana y que esa condición es satisfecha con un caudal mínimo de muy pocos litros segundo en los periodos de no ocupación. Quiere decir, y aquí lo cuantifica la exigencia, es que la normativa española para las viviendas, el documento básico HS3 del Código Técnico establece esto, obliga a tener una ventilación de caudal constante, es decir, siempre ventilado, de acuerdo a estos caudales que son pequeños, pero que, vuelvo a insistir, son constantes. Incluso en los periodos de no ocupación, obliga a ventilar mínimamente, y los periodos de no ocupación para un arquitecto son bastante importantes, puesto que en el momento que firma un proyecto, aunque no esté todavía la vivienda ni siquiera ocupada, ni siquiera vendida, empieza a ser responsable de que ese edificio tiene que estar ventilado, aunque sea de forma mínima.
Esto significa, obviamente, tener continuamente abierta la edificación con un caudal de aire controlado, tema que se aleja mucho de lo que es la ventilación tal como la concebimos y tal como la he explicado con la ayuda de las ventanas, que he referido como la forma de ventilar tradicional y convencional con la que nosotros estamos familiarizados. Adicionalmente, como muy bien sabemos, en la cocina pues hay que poner una campana extractora con un caudal de 50 litros patio por segundo. Esto especifica un poco más el código técnico y lo importante aquí mencionar es el sentido de circulación del aire. En viviendas, el aire se extrae por baños y cocina, que quedan en depresión, para evitar la propagación de malos olores al resto de la vivienda. Y la admisión del aire exterior se realiza por salón y por dormitorio, obligando la normativa a que haya aperturas de paso en las puertas o en las celosías que pudiera haber de paso entre locales de admisión y extracción. Esto es fundamental para entender la ventilación de las viviendas. Siempre se extrae por baños, dejándolos en depresión, y además la admisión se realiza por dormitorios. Pero no queda ahí el código técnico en cuanto a sus especificaciones, sino que dice que las instalaciones que pueden concebirse para ventilar las viviendas son de dos tipos, de flujo simple o de flujo doble. Flujo simple significa que la extracción tiene que ser necesariamente conducida. Lo que nos está diciendo ya es que lo que nosotros evidentemente consideramos como una ventilación adecuada para un baño, que es abrir la ventana y ventilarlo, desde el punto de vista del edificio de nueva construcción, no dice que no se puede hacer, sino que lo que obliga es a poner un sistema de extracción conducida hasta la cubierta del baño y que en algunos casos puede ser incluso de extracción y admisión conducida. Lo que dice el código técnico es básicamente esto: el aire entra por la zona de los dormitorios y de los salones y es extraído por cocina y por baños, de forma conducida hasta la cubierta. ¿Cómo se hace la abertura? Pues frente a lo que uno pudiera pensar, la entrada de aire no se hace abriendo las ventanas, sino que además por las ventanas obliga a disponer de unas aberturas fijas o regulables en la carpintería. Bueno, entonces estamos evidentemente negando, tal como hemos mencionado antes, la ventilación por las viviendas. ¿Con qué objetivo? El objetivo es el de garantizar esa ventilación mínima y de evitar caudales innecesarios por excesivos de ventilación ligados a la ventilación natural por ventanas, que llevarían aparejados un consumo energético muy elevado. Básicamente, ese es un poco lo que consiste la normativa actual. Si uno se va a edificios de viviendas, permite la extracción conjunta por los baños de todo el edificio, permite la extracción por verticales o por todo el edificio. Como veis, es un sistema completamente mecánico de ventilación, extrayendo aire de cocinas y de baños que se expulsan directamente al exterior. Existe, esto lo voy a pasar rápidamente, existen las posibilidades de la ventilación por shunt de ventilación, siempre poniendo un ventilador en la parte superior, pero esta tipo de ventilación, que se llama híbrida, ha quedado circunscrita a rehabilitación, y lo que generalmente se hace es esto: se produce una ventilación mecánica de doble flujo, en el cual el aire se extrae hasta la cubierta y el aire que se mete a los edificios se mete de forma conducida también con ayuda de un ventilador para poder introducirlo en las condiciones de caudal adecuados. Este método permite la recuperación de calor, que es, como veremos a continuación, la principal estrategia para los climas rigurosos. Podemos sospechar que con este planteamiento, en el cual estamos introduciendo un caudal de aire exterior constante y con un mínimo determinado, pues el consumo energético por introducir un aire exterior, sobre todo en climas rigurosos, puede llegar a ser muy notable. Concluyo la intervención mencionando cuáles son las estrategias de ahorro energético, donde la estrategia es esta: el aparato que he señalado antes, recuperador de calor, permite expulsar el aire viciado y recuperar parte del calor que contiene ese aire. Es decir, que en invierno es un aire que yo he calentado con el sistema de calefacción y me sirve para precalentar el aire exterior, evitando que entre excesivamente frío, y en verano lo contrario, es decir, preenfrío el aire que estoy metiendo
a partir del aire que yo he enfriado dentro del edificio con ayuda de mi sistema de refrigeración. Esta es, en mi opinión, la principal y la fundamental estrategia de ahorro energético que se plantea a día de hoy en la ventilación. Eso obliga, vuelvo a insistir, eso obliga a que haya una conducción de aire desde el exterior y una expulsión de aire conducida también hasta el exterior. Es decir, olvidémonos o nos olvidamos, al menos desde el punto de vista de la normativa, de las ventanas que permiten abrir la ventana para que entre el aire y abrir la otra ventana del baño para expulsar el aire viciado. Existen otros mecanismos de ahorro energético que son menos efectivos, tipo de ventiladores, integración en sistemas pasivos, conductos enterrados, que lo que hacen es pretratar el aire de ventilación y el control de la ventilación. Es decir, evidentemente, con una instalación de este tipo, eh, manteniendo un caudal mínimo constante, se puede regular la cantidad de aire en función de las personas existentes. Y ahí aparecen sistemas de caudal variable, sistemas de, básicamente, controlando la demanda en función de las personas. Se abre aquí un gran campo de control de las instalaciones en el que actualmente se encuentran la mayoría de los proyectos de ventilación de viviendas. Quería dejar unas reflexiones finales y son básicamente estas. La crisis de la COVID puso de manifiesto la importancia de la ventilación para combatir infecciones transmitidas por el aire, así como otros muchos riesgos para la salud, que ya estaban detectados previamente y que ahora mismo han ganado todavía más importancia. En los próximos años se prevé un endurecimiento de las exigencias de estos sistemas, que pasa por aumentar las tasas, caracterizar mejor los contaminantes y incrementar el uso de estrategias de ahorro energético, de las cuales vuelvo a insistir que la recuperación de calor es la más importante. La tendencia actual es desacoplar la ventilación del acondicionamiento y los edificios no residenciales van a tener una preponderancia de la ventilación que va a ir con una introducción de aire 100% aire exterior, complementado con sistemas de agua frente a los antiguos sistemas de aire existentes hasta a día de hoy con recirculación. La recirculación del aire de climatización es se demostró con la COVID, que es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de climatización. Y esto puede parecer una reflexión, una expresión muy dura, pero salvo en climas benignos, y en concreto la suerte que tenemos en las Canarias es que si hay un clima que puede responder así, debe responder así, la ventana deja de ser el único sistema de ventilación posible. No significa que no se pueda ventilar por la ventana, sino que deja de ser el único. ¿Esto significa que desaparecen las ventanas? Evidentemente no, a pesar de que yo estoy pegándome a diario con proyectos de estudiantes de arquitectura y tuve un tribunal de fin de carrera esta semana pasada donde empezaban a aparecer edificios sin ventanas. Evidentemente el rapapolvos que les pudimos dar los profesores a este respecto fue notable. No significa el que la ventilación se haga por otros mecanismos, que desaparezca la ventana por muchos motivos, no solo culturales, sino funcionales sobre todo. Bien, he intentado dar una visión muy rápida de un tema bastante complejo y si tenemos un poco de tiempo, creo que he agotado la hora casi al máximo, pues estoy encantado de contestar a las dudas que pudieran surgir. Pues muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel por esta magnífica y bien documentada presentación. Y la verdad es que creo que habrá bastantes preguntas y yo tenía un vídeo que no sé si has visto, que ha surgido estos días y que ha habido un escándalo en redes porque era un No, ático de 27 metros cuadrados que han pedido 199.000 euros por él, pero más que un ático es en Madrid y es una especie de zulo muy montado y tengo el vídeo para compartírtelo en cuanto sí. que acabemos para que lo vean, pero y sobre todo para saber tu opinión. Pero vamos, antes me gustaría, si alguien tiene preguntas, que por favor nos lo indiquen para que nuestro invitado pueda contestarlas.
¿Me permites un Sí, momento, José María Ramón? Ángeles. Sí, bueno, en primer lugar, enhorabuena, me parece un tema perfectamente, bueno, muy bien tratado. Te comento, una de mis especialidades es el estudio de la microbiología del ambiente. Y claro, por eso cuando has comentado la presencia de microorganismos y básicamente todas las lecciones que hemos aprendido con el COVID, que nos faltan todavía muchas por aprender, pero realmente es muy importante. Una de las cosas que hacemos de forma habitual, yo la dividiría en dos partes, es controlar, por ejemplo, bibliotecas, museos, etcétera, porque intentando ver dos aspectos, qué microbiología hay en el ambiente que pueda afectar al ambiente como tal, a los individuos que puedan estar allí también, ¿no? Porque hay una parte de salud importante a tener en cuenta y evidentemente cómo puede afectar también a las obras que puedan estar, sean esculturas, sea el tipo que sea. Y luego hay otro aspecto que surgió casi por casualidad y que me parece muy, vamos, para mí es muy interesante, y es a través del Hospital Clínico de Barcelona nos pidieron colaborar con enfermos que tengan procesos poco definidos o mal estudiados de problemas de tipo respiratorio. Entonces, si me permitís la broma, hacemos un poco de CSI, vamos buscando en qué parte de la casa puede haber una acumulación y realmente casi siempre te encuentras en zonas donde las bacterias y los hongos te están mirando desde arriba porque no tienen manera de poder salir, ¿no? Y lo Ujú. mismo nos sucede a nivel de las granjas. Yo también soy veterinaria, entonces a nivel de granjas, como decimos siempre, lo que entra no sale. Y esto puede ser realmente un problema teniendo en cuenta orientación, aireación y todos estos sistemas. Bueno, era simplemente aportar un poco, ¿no? La forma de cohesionar los dos temas que creo que son realmente importantes. De hecho, estamos trabajando también con arquitectura y también con todo lo que son sistemas de materiales, etcétera. O sea que no nos quedamos solo, a ver, no es mi especialidad, nos ayudamos mutuamente, ¿no? En todos estos temas. Y realmente me parece muy, muy importante lo que nos has contado de que las ventanas no son el único punto de ventilación, porque muchas veces son los graves problemas en los que nos encontramos. Sistemas de ventilación o sistemas de aire acondicionado, sistemas de movimiento de aire, que por ejemplo en algunas zonas, en algunos museos, se encuentran como muy compartimentados y luego resulta que lo que se está contaminando es porque viene de a lo mejor del comedor, ¿no? A lo mejor de la sala de donde están tomando el café y cuestiones de este tipo. O sea que en realidad me parece sumamente importante y creo que es un punto en el que realmente deberíamos poder trabajar en conjunto. O sea, simplemente Pues, felicitarte y también comentar un poco esta pequeña aportación por mi parte. pues gracias, María Ángel. Estoy de acuerdo contigo y te agradezco, de verdad, porque yo sí que vengo del mundo de la climatización y la deriva, Claro, el avance que he ido teniendo es a dar cada vez más importancia a la ventilación. Me claro, parece. claro, De hecho, a los estudiantes les cuento, doy climatización, les digo, la climatización, hablo de edificios no residenciales, porque es claro. más complejo. Se arma sobre la ventilación, es decir, usted primero ventile y después Y empezamos a luego que estudiar venga lo qué pasa. siguiente. Sí, sí. Pero hay muchísimo por hacer y yo lo que quiero Muchísimo, traer aquí, muchísimo. porque me parece que va a haber un cambio normativo, va a ir a ser cada vez más exigente, porque es un poco Importante. el olvidado de momento Claro, en una claro. normativa que es bastante estricta, la española. Claro, claro, claro. Y pienso que quizá valdrá la pena tener en cuenta también como un factor más, haciendo un poco la mezcla, ¿no? Entre los dos aspectos, los aspectos biológicos Sí, propiamente sí, sí. dichos. Porque los abióticos están muy bien conocidos, pero cuando a mí me piden o me preguntan qué concentración es la ideal, bueno, pasamos desde extremos, que parece que estemos bueno, ¿cómo se llama esto? En quirófanos o en zonas blancas, ¿no? Porque no pueden Ujú. tener nada a otras zonas donde aquello es, bueno, convivimos con todos, hay que pedir permiso para entrar y salir a los hongos. ¿Eh? Muy bien, Gracias, muchas perfecto. gracias. Seguiremos hablando del Sí, tema. seguro, seguro cuando quieras. Estupendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más tiene? Sí, Gerardo. No, tienes el micrófono desconectado. Ahora, Ahora. en un viaje por Tirs, Mauritania, me sorprendió que las ventanas que tienen los están a ras del suelo. Ujú. No sé si tiene alguna explicación eso. Me No parece lo- que el aire saldría mejor si el aire caliente si estuviera en la parte alta, sí. pero estaban a ras del suelo y me extrañó en varias casas. Bueno, casa, si se puede llamar casa, las habitaciones que tenían allí, claro. Sí, es extraño, porque además es un aire, me entiendo, muy
con mucha partícula en suspensión. Estamos ahí en zona del desierto, una entrada, más bien yo lo veo que sería la entrada y la salida por tiro térmico por la parte superior, de alguna manera, pero me parece un poco extraño, sí, sí, es que No, pues sí, tuviera, no lo conozco, pero lo miraré, a ver si lo encuentro un cierto sentido, pero no lo conozco el caso, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? No hay nadie más que se anime. Yo es que me Bueno, disculpo porque se me ha ido, me ha extendido, quería dejarlo 45 minutos para tener un poco de tiempo, pero pero era muy curioso. Mira, te voy a compartir el el vídeo vídeo. este para que lo veas, a ver qué opinas. Y bueno, vamos a ver qué. A ver, ¿lo ves? Buenas Sí, tardes. sí, Venís a ver el ático, ¿verdad? Pasad que os lo enseño. Os presento este magnífico. Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Vamos con el baño. Tenemos los plásticos de los cristales listos para que los estrenemos nosotros, junto con la zona de dormitorio. Entramos en la terraza comunitaria en la que los vecinos sí bajan con sus propias mesitas para tomar el café. También la sala de estar junto con la cocina completamente equipada. Propiedades como esta hay más a la venta. Todo lo que se pone a la venta en Madrid es como... es una locura. Así reacciona la ministra. Bueno, eso es lo que quería no, mostrarte y a ver qué opinas tú no, de esta historia. pues la misma indignación que ha levantado en las redes. Yo no sé qué, Madrid está llegando a unos extremos ahora mismo de precios disparatados. No le encuentro sentido. Se está convirtiendo en una ciudad con mucha inversión para pisos turísticos. Se está alquilando cualquier cosa, por pequeña que sea, y tampoco parece que desde el ayuntamiento pues haya una voluntad de poner coto a todo esto. No sé, yo creo que eso no cumple el mínimo de la vivienda para empezar. Entonces es un tema que no entiendo. Y sobre todo, tampoco sé porque, claro, ahí no lo pone. No sé si las ventanas son exteriores y son verdad o son simplemente sistemas de iluminación de cristal, porque tampoco lo dice. Entonces, es un zulo convertido en vivienda y por el que piden 200.000 euros. Así que, en fin, aunque contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero en fin, Sí, efectivamente, pero en vamos, cualquier cosa. que llamen a esa camastro o dormitorio es que, vamos, digna. Sí. Felipe tenía una pregunta, sí. Pon el Quería, micrófono, sí. quería comentar, además de felicitarte por toda la exposición, que como tenemos cada vez más episodios de calima, no solo en Canarias, sino también en la península, Sí. ¿cómo todo eso puede afectar a los sistemas de ventilación de lo que estás hablando? Si hay algún tipo de previsión de filtro o de algún sistema de que la calima se supone que eso es un aire bastante complicado y malo de respirar, que eso se introduzca en las viviendas. Si mi pregunta es si porque ahora mismo estamos preocupados en Canarias. En Canarias tenemos un clima muy bueno, que puedes tener las ventanas abiertas Sí, y tal sin problema, aquí salvo en en eso. Fuerteventura, pero cuando hay calima, la consigna es cerrar todo, porque claro, pensamos que con la calima entran cosas malas para respirar. No sé, con este lenguaje coloquial un poco, ¿cómo respondes tú científicamente? No, Gracias. por eso he mencionado lo que es la ventilación doble flujo, de flujo simple. Incluso, o sea, si se produce la admisión por las ventanas, sea por aireadores o sea por la propia ventana, eso lleva incorporado pues polvo partícula en suspensión y no hay filtro alguno. O sea, en cambio, los sistemas estos que he dicho de doble flujo con recuperador de calor, más allá de que el recuperador de calor sirva para algo, que en el caso de la calima algo hará porque entra el aire muy caliente y puede permitir bajar un poco la temperatura, pero sobre todo permite filtrarlo. O sea, la única manera de filtrar un aire es poner un equipo mecánico en el cual puedas colocar los filtros. Todos estos recuperadores de calor, como los purificadores, llevan sus filtros incorporados, que lo que tienen es que, evidentemente, pues cambiarlos con la periodicidad que exige, pero sí que hay todo un sistema
que está normado para los sistemas ya de climatización un poco más específicos del tipo de filtro, si son gruesos, finos, de alta eficacia, ahí está todo bastante reglamentado, pero la mínima filtración se produciría, por ejemplo, en un sistema de doble flujo con un recuperador de calor que lleva filtros incorporados. Eso te garantizaría que el aire que te entra, además de templarse un poco, bajar un poco la temperatura, eliminar las partículas de suspensión y poder tener por lo menos un aire libre de esas partículas. La otra sería buscar una ventilación mínima y tener purificadores o elementos móviles que tienen sus filtros incorporados. Pero claro, eso hasta que llega al purificador, se va depositando en los distintos sitios. La filtración no es igual de eficaz que si tienes un sistema conducido, cual el aire lo llevas hasta el filtro. No hay otra forma de atacarlo. A no ser que alguien haya inventado algún sistema ya ad hoc para las Canarias que tenga a la entrada de las ventanas unos filtros especialmente, pero vamos, esa sería una solución. Sí, Fernando parece que quería... Fernando quería hablar, sí. Sí, ¿verdad? El sistema antiguo de aire acondicionado le llamaban de ventana. Es decir, tomaba aire del exterior y lo pasaba al interior y ya calefacción o refrigeración. Pero se está instalando el sistema split, que creo que le llaman. Sí. Un aparato fuera y el de dentro yo creo que solo hace recircular el aire. Es decir, no lo purifica, ¿no? Bueno, y felicidades porque ha sido asombroso la disertación y lo bien explicado que está prácticamente todo. Bueno, pues gracias, Fernando. No, te contesto, en realidad, así en esencia, el aparato de ventana y el otro no tienen más diferencia que el split, el término inglés en español significa partido, tiene divididas las dos partes de la máquina frigorífica. En el de ventana estaban juntas, pero no metía el aire del exterior. Lo que hacía el aparato de ventana, al estar a caballo entre el interior y el exterior, la parte del condensador o el evaporador, la parte de la máquina frigorífica que intercambia calor con el exterior, lo hacía con un ventilador y la parte que intercambia calor enfriando o calentando el aire del interior lo hace con su propio ventilador. No introducía aire exterior, era simplemente para disipar el calor. Por eso uno pasaba al lado de las unidades exteriores y le daba la bofetada de aire caliente, porque simplemente lo que estaba era eliminando el calor del condensador. Pero la parte interior hacía el mismo efecto que el equipo interior ahora de los split. Es simplemente recircular. Entonces, esa instalación solo es de acondicionamiento. Calienta, enfría, controla la humedad de muy mala manera, porque si lo utilizas de fríos, deshumectas demasiado, por eso expulsas el agua con el tubito ese al exterior, y necesita un sistema de ventilación adicional. Es decir, uno lo pone en viviendas, tiene la ventilación por un lado y tiene el acondicionamiento, que sería el equipo split, que sirve si es bomba de calor, sirve para calor y para frío, dependiendo de la época del año. Pero no hay diferencia. Lo único, el split separa claramente cuál es el equipo exterior y uno lo puede poner incluso en la cubierta, y que es la mejor solución porque no tira el aire a la fachada, ni a los viandantes, ni a las ventanas de arriba, y el equipo interior lo coloca en donde mejor le conviene, y puede poner varios, porque hay multisplit, hay equipos que para una única unidad exterior, de equipo exterior, permite colocar varios equipos interiores, uno en el salón, otro en el dormitorio, se llaman multisplit, pero el funcionamiento es el mismo, solo recirculan. Claro, que no renuevan, no hay renovación. No renuevan, necesita la ventilación adicional, sí. Por eso es un caso muy claro de que por un lado va la ventilación y por otro lado va el acondicionamiento. La ventilación la tenemos que resolver de otra forma. Muy bien, pues ya lo sé. Nada, el problema es cuando uno ventila abriendo las ventanas, por ejemplo, y el ambiente es muy húmedo, entonces estos equipos, sea de ventana o sea split,
le haces trabajar a la máquina para condensar mucha humedad ambiental. En el caso de Canarias, que el aire exterior tiene mucha humedad, puede ocurrirte que si ventilas por las ventanas, sin más, sin controlar el aire que estás metiendo, gastes gran parte de la potencia refrigerante en deshumectar el ambiente. Pues no está mal, pero no enfrías el aire tanto como podrías enfriar en un sitio más seco, donde prácticamente toda la potencia frigorífica se va a enfriar el aire, no a deshumectarlo. Vale. Gracias, Fernando. ¿Alguien más quiere hablar o preguntar algo? Una preguntita, pero claro, es de fachada. ¿Sabe qué le pasó a esa fachada de Valencia que salió ardiendo? ¿Qué tenía? ¿Unos aislantes o unos plastificantes? Sí, era un composite, una fachada, un composite, le llamaban un sándwich, que llevaba un aislamiento muy inflamable. No sé muy bien exactamente lo que era. Yo según lo vi en la tele, en la televisión, pues por la virulencia y lo rápido del incendio, me recordó al de Londres, que hubo hace mucho. O sea, lo vi y dije, es lo mismo de Londres. El de Londres estuvo 2 días como una tea y era porque tenía una fachada con ese material muy inflamable y además colocado separado de la fachada, con lo cual dejaba por detrás una corriente de aire que hacía de efecto chimenea. Entonces vamos, todo. Y podía además, se puede incendiar en el bajo o en el sexto, que eso se propaga a toda la fachada de forma muy rápida, porque no tiene elementos de cortafuegos, de separación de sectores entre zonas, porque no está obligada, ahora ya empieza a estar, a sectorizar la fachada. Se sectoriza. Serían unas resinas o algo de eso, ¿no? Sí, no sé exactamente lo que era, algo de poliuretano, pero no sé exactamente la composición. No soy químico. Es un producto que lo hay en 2 versiones. Hay un aislamiento de la misma marca, que el aislante es incombustible, está basado en resinas, perdón, en lanas minerales y en elementos minerales que no son combustibles. Y luego está la versión barata, que es la que, claro, uno probablemente lo haya prescrito y no se haya verificado no le encuentro otra explicación, porque si no parece mentira que habiendo pasado eso ya en tantos sitios siga Fue pasando eso. terrible, fue algo, vamos, No, no, monstruoso, sí. monstruoso. Sí. Bueno, Muy bien, muchas gracias. Hola, yo tengo una pues pregunta. sí. ¿Quién? Hola, ¿qué Vale. tal? Hola. ¿Qué Hola, tal? sí. Soy Fernando. Bueno, Sí, lo sí. primero, Miguel Ángel, darte la enhorabuena. Yo soy médico y acaba de salir publicado un artículo en el que se ha visto que en las autopsias de pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, la concentración de microplásticos en las placas de ateromas que han inducido ese infarto son mucho mayores en pacientes que viven en medios de ciudad y son mucho menores en medios rurales. Mi pregunta es, la concentración de microplásticos aéreos, bueno, tiene una relación, ¿cómo se pueden evitar y qué consejo daría para evitarlos? No, Sí, desconozco el tema, me parece interesantísimo por lo que planteas, pero si te fijas, ha habido un momento que he dicho que si algo entre las cosas se podían echar en cara, era la caracterización de los contaminantes, que tiene presentes la normativa para poder establecer protocolos de filtrado y demás. Entonces yo creo que ahí hay un campo para investigar, para llevar a la normativa esta casuística, y pasa por sistemas, yo creo, de filtrado, pero podrían ser también de purificación, porque hay sistemas pues secos, hay sistemas húmedos que pueden depositar, pero claro, eso pasa por conocer el contaminante y estudiarlo a partir de ahí. No te podría contestar, pero me parece pues una referencia que me das, pero muy, muy, muy importante. Sí, no sé, si me pues, puedes
Muchas Si gracias. quieras mandar o alguna referencia a lo que Sí, en plan, creo que el, tienes el correo por ahí, si, bueno, el, en el la email, y no se lo pido a Dominga. a Dominga, pero encantado de mirar, de pensar sobre ello, porque yo tengo a mi hija estudiando medicina, está a mitad del camino y también le puedo consultar, ¿no? Pero no era consciente de eso. Y son plásticos producidos por la No, degradación de los no se sabe. plásticos A en ver, la... también puede tener un cierto origen la ingesta, pero bueno, también la ingesta de plásticos, que al final todos los envases que utilizamos en el día a día, la calidad del plástico, cada vez se usa menos el cristal, el cartón se quiere establecer como digamos, un producto de reciclaje primordial, pero realmente los plásticos son los que todo está envasado al vacío, todos los yogures, que es lo que compramos con cristal hoy en día. Pues la leche esta fresca que compramos, pero muy poca gente la compra. Sí. Los zumos van envasados en plásticos, incluso las ensaladas ya te venden en plástico, ya no te venden Sí. lo que es el cogollo, como se dice en Andalucía. Sí. Y Pues nada, pues, me parece muy interesante, pues lo miraré, sí, porque si es por aire, pues bueno, sería atacar, estudiar el contaminante y ver los mecanismos que vale. puede haber de purificación de ese contaminante. Pues muchas gracias. A ti, gracias. Muy bien, pues nada, pues gracias a todos por haber venido.